Muy buenas, estimados alumnos. Mi nombre es Gabriel Salinas, doctor Gabriel Salinas, y les voy a hacer la clase de cirugía apical. Para comenzar, siempre nosotros empezamos a ver o a qué se trata la cirugía apical o en qué consiste. Podemos decir que es una técnica de la cirugía bucal que pretende solucionar todos aquellos procesos que están relacionados, como el nombre dice, alrededor del tejido periapical del diente. Así nosotros vamos a actuar a través de los tejidos óseos aledaños al ápice, el tejido, digamos, periodontal también, de uno o varios dientes según sea el caso. El objetivo final de esta cirugía apical es preservar o conservar en posición el o los dientes en cuestión en su lugar, ¿ya? Si hablamos un poco de historia, el sellado quirúrgico del ápice comenzó a eso por el año 1700, donde se empezó a preconizar o a hacer como complemento de la cauterización o del tratamiento pulpar, un tratamiento, digamos, de endodoncia o un sellado en el ápice, en esa zona. Sí, John Hunter, por esa fecha, un cirujano y anatomista escocés, en su tratado de la historia natural del diente, fue uno de los primeros, si no el primero, en describir un tratamiento retrógrado del diente, y también reseñó las dificultades en relación a esta técnica, sobre todo en los dientes que estaban o guardaban relación con las piezas antrales, digamos, por el seno maxilar, o las piezas asociadas o cercanas al conducto dentario. Ya en ese entonces estaba pendiente de esas alteraciones, o esa dificultad, mejor dicho. Ya en el siglo XX, distintos autores comenzaron a publicar distintos resultados y también anticipar posibles indicaciones y relatar también las complicaciones de la cirugía periapical. Así, John Farrar, el dentista estadounidense que es conocido como el padre de la ortodoncia en Estados Unidos, expuso una amputación o preconizaba la amputación apical y el legrado como tratamiento del absceso alveolar, es decir, algo pasaba en el ápice que había que tratarlo. Rain y Chamber describió la apicectomía en piezas dentales no monorradiculares y mostraron de acuerdo con el riesgo potencial. Ellos hablaban del riesgo que se producía en dientes que guardaban cierta cercanía con el dentario inferior y también con las piezas que tenían una cierta relación con el seno maxilar, es decir, con todas las piezas antrales. Ya se está diciendo, se puede hacer, tiene buenos resultados, pero hay que tener cuidado con los reparos anatómicos. Ya a partir del año 50, muchos estudios presentaron distintos casos o serie de casos clínicos en los cuales describían hallazgos anatomopatológicos y microbiológicos en relación a lesiones radiolúcicas aparecidas en los periápices tras la apicectomía. O sea, hacían la apicectomía y lo estudiaban. Decían, algo hay ahí en el ápice, hay que hacer algo. Y ahí empezó a aparecer muchos estudios adelante y se masificaron con diagnóstico por imagen. En esa época se empezó a difundir que muchas lesiones se veían que tenían, una vez tratado la pulpa, empezaban lesiones a nivel periápice y eran refractarias al tratamiento hecho. Es decir, la pulpectomía que antes se realizaba con arsénico, al final no llegaba a buen término y con estas imágenes se podían ver lesiones en el periápice. Entonces ahí se empezó a decir, no basta con la necrosis pulpar, sino también había que obturar el conducto, ojo, empezaron a hablar de endodoncia, e incluso realizar una obturación a nivel apical. Es decir, ya se hablaba, digamos, no tan solo con el tratamiento de la obturación de los conductos, sino a nivel del ápice también hacer algo en estos dientes. Además, estas lesiones siguieron siendo estudiadas y autores como Bhaskar en el 66, Winston en el 79, publicaron una serie de casos en los que observaban estas lesiones apicales en el microscopio y se realizaban cultivos microbiológicos. Esto determinaba que efectivamente había algo que estaba ocurriendo o que se presentaba en el ápice y por lo tanto había que hacer algo en esos estudios.
en esos casos. Y también se hicieron distintos estudios también que enfocaban a la eficacia o los diversos materiales destinados a obturar los conductos, perdón, a obturar el conducto dentario a retro, digamos en el lápiz, la amalgama de plata, la gutta-percha, el durelón, en fin, muchos otros elementos que siguieron estudiando qué es lo que podían usar. Es decir, ya se estaba usando, se decía ya en el año 79, hay algo que está en los apéndices, se ve en los microscopios, hay que obturarlo, gutta-percha, amalgama de plata, en fin. Posteriormente, esta técnica fue perdiendo, digamos, el auge después que haber empezado de poco, agarró un buen nivel, pero paulatinamente distintos estudios, distintos colaboradores calcularon que el éxito no era más allá de un 50%, y otros decían un 37%, es decir, ¿qué le quiere decir? Quizás a lo mejor la técnica, si bien es cierto, producía un éxito, pero a lo mejor no era lo que se quería, que el final último permanecer el diente en boca. Además, era una técnica que no daba, digamos, digamos, muy buen resultado en el tiempo, en esa época. Por lo tanto, no tenían la certeza que iba a ser a futuro iba a tener buenos resultados. ¿Ah? Y también en esa época se empezó a implementar o empezó la implantología, otra especialidad que contribuyó también a desterrar definitivamente la cirugía apical. Es decir, se empleaba menos tiempo y tenía mejor beneficio futuro. Es decir, se sacaba el diente, se colocaba un implante y el paciente queda rehabilitado. Acordémonos que nosotros, si se hacía la cirugía apical o se hace la cirugía apical, el diente tenía que volver a restaurarse, pero esperar un tiempo para ver si efectivamente la cirugía llegaba a buen término. Aquí en este caso la implantología empezó a ser más mediática, entonces en definitiva se optó eso y la técnica de cirugía apical fue de poco a poco va cayendo, digamos, en el uso. A fines de 90 empezó a resurgir esta técnica mejorando el refinamiento de esta misma. Así empezaron a ver que los casos empezaron a mejorar, que las cirugías, si bien en primera instancia no tenían buen éxito, sí obtuvieron un éxito en estos estudios, estos autores, el propio Zuni, que en principio decía que no era así, después asociado con otros autores, también dijeron que estos artículos podían, los éxitos, digamos, clínicos rondaban el 90%. Es decir, ya esta técnica era útil en los años 90. Así, posteriormente siguieron una serie de trabajos y se logró determinar que aproximadamente en un 3% de la población hace o tiene procesos, digamos, a nivel de lápices y en 80 y 90% de estos casos se resuelven satisfactoriamente a través de la endodoncia. Eso quiere decir que un 3% más o menos va a requerir, digamos, un tratamiento de cirugía apical. Entonces, cuando no se logra este sellado en el medio de este tratamiento, la endodoncia, qué sé yo, aparece como vía o como útil esta cirugía apical. Pero el éxito de esta cirugía apical parece peroluir lo que hemos conversado, pero va en el sellado estanco e indefinido del sistema de conductos radiculares. Entonces se habla mucho del delta apical, que se llama de muchas conductas. Entonces, cuando el éxito va a radicar en producir un espacio, una estanquedad en la zona del periápice y la zona aledaña. Ese sería el éxito. Entonces podemos decir que esta cirugía apical va a ser como una unión o una confluencia entre la cirugía y la endodoncia. ¿Cuál va a ser el objetivo? Ya se los tienen que ya estar imaginando, pero los objetivos va a ser solucionar los procesos periapicales patológicos, obviamente ya lo habíamos conversado, eliminar una lesión o cuerpo extraño en la zona, sellar el ápice, ese es el objetivo, y también, obviamente, permitir que esta cavidad que se hizo, digamos, por un proceso, digamos, patológico o por la intervención quirúrgica, se regenere o se forme hueso. ¿Cómo se producen
o qué origen tiene estas lesiones apicales. Podemos diferenciarlo o agruparlas en un origen físico, químico y bacteriano. Los físicos son el trauma, las contusiones, los golpes que nosotros podemos tener. Una necrosis de la pulpa se produce por un golpe, se produce una necrosis pulpar y eso se produce, digamos, una lesión en el periápice. En las tracciones, movimientos de ortodoncia muy fuertes producen lesiones a nivel de los ápices. En fin, sustancias químicas en el tratamiento de endodoncia, el fenol, temol, cresol, hidróxido de hipoclorito de sodio, todo eso son muy irritantes, el eucaliptor, que pueden producir lesiones a nivel de ápice y que nos van a tener que a futuro a lo mejor intervenir. Y obviamente de origen bacteriano, de más está decir que las caries, digamos, que llegan a la pulpa, producen estas necrosis pulpares y se proclaman en los ápices. ¿Cuándo lo vamos a indicar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando tenemos problemas anatómicos. Cuando tenemos problemas anatómicos en un conducto, tenemos un conducto que tiene una curvatura muy marcada en el cual los endodoncistas o el endodoncista no puede acceder al ápice, llega hasta un cierto nivel y se produce un corte quirúrgico, un corte de la curvatura de la raíz para producir un sellado en toda esa zona. Cuando se hacen falsa vía, eventualmente se perfora la raíz en un tercio apical, se llega a ese nivel, se corta, se sella. Cuando tenemos, se pasan restos del material obturador, digamos, al nivel del ápice, se produce irritación, también se hace una cirugía apical. Los casos sintomáticos después de hacer una endodoncia, ojo, acá hacemos un tratamiento de endodoncia, pero la endodoncia uno tiene que controlarla al mes, a los 2, a los 3 meses, a los 4 meses y ver cómo es la evolución, porque en primera instancia siempre se produce una lesión, digamos, en el periápice y que esta tiene que ir en disminución. Si tenemos una endodoncia, digamos, un tratamiento de endodoncia recién hecho y tiene una periodontitis apical el diente, a la semana no podemos hacer, no está indicado, digamos, digamos estrictamente una cirugía apical. Tenemos que esperar cómo es la evolución, porque esa inflamación puede ser producto de la sobreinstrumentación en ese momento y después pasa esto. Las patologías, presencia de quiste, granuloma o lesiones apical que no remiten con la endodoncia o después de la endodoncia. ¿Cuándo contraindicamos? Cuando hay factores anatómicos que nos dificultan la técnica. Dientes muy cercanos al ápice, raíces al seno maxilar, raíces muy cercanas al seno maxilar, lo cual nosotros hacemos un abordaje y caemos al seno maxilar, cercano al conducto dentario inferior, que va a ser un riesgo entrar y vamos a lesionar el diente. La raíz muy corta, es decir, vamos a hacer una apicectomía y el diente va a quedar, digamos, con una raíz tan corta que al final lo va a perder. Complicaciones sistémicas del paciente, enfermedades sistémicas graves, ansiedades, trastornos hematológicos del paciente que no soporta esta ansiedad exagerada, que no soporta ser intervenido, enfermedades terminales, diabetes incontrolable, es decir, todas estas patologías que nosotros podemos ver en pacientes que no podemos atenderlos bajo ciertos parámetros, no tenemos una certeza de que este tratamiento va a llegar a buen término, es preferible, digamos, desecharlo. Y por último, como les dije anteriormente, si la endodoncia ha funcionado favorablemente, mantener controles es preferible y evitar, digamos, que esta cirugía se haga porque es como el último fin del tratamiento del paciente. Las técnicas quirúrgicas, como toda técnica quirúrgica, requieren anestesia, requiere una incisión, digamos, una incisión y un colgajo que nos permita ver la lesión, una osteotomía, digamos, para acceder a la lesión, un coritaje de la zona y un sellado apical. Son distintos pasos, digamos, de una técnica que vamos a hacer y vamos a escribir. La anestesia, esta anestesia puede ser troncular o infiltrativa, troncular a nivel del nervio dental inferior, a nivel del maxilar, infrapalatino, lingual, bucal, en fin, dependiendo de la zona en cuestión, la infiltrativa, la que guarda en relación con el ápice del diente, en fin, generalmente el sector anterior vamos a usar unas infiltrativas, el sector inferior troncular, sí o sí. El colgajo, ¿qué vamos a hacer? En la incisión y el colgajo, ¿qué va a depender de la extensión? Bueno, esto guarda relación con cualquier técnica quirúrgica. La extensión del colgajo va a haber en relación a la lesión.
el número de dientes involucrados, la estructura involucrada anatómicas vecinas. Ejemplo, si está cercano al conducto mentoniano, nosotros levantamos colgajo y llevamos, incluido en el colgajo, desplazamos el nervio mentoniano. Dejamos el nervio, digamos, en el colgajo, no lo cortamos. Las papilas, conservar las papilas. ¿Ah? Debemos tener un buen acceso, debemos tener una buena irrigación, ¿ah? Conservar el estado periodontal. En fin, son indicaciones de cualquier tipo de colgajo y va a depender de la zona en que esté el diseño de este. En cuanto a la osteotomía, esto puede ser hecho por elementos rotatorios, un motor, por ultrasonido, o apoyados también por un microscopio. Pero el fin último es remover o hacer un acceso, digamos, hacia el periápice y eliminar toda la lesión. El curetaje y el sellado apical. Así nosotros vamos a hacer este sellado apical, un curetaje apical para sacar toda la lesión, sacar todos los productos, digamos, que están en el ápice o todos los contaminantes que pueden haber en el ápice, la contaminación bacteriana. Tenemos que tener un buen sellado marginal. El material debe ser radiopaco, no tóxico, no cariogénico ni carcinogénico. ¿Eh? Biocompatible, es decir, materiales que lo coloquemos ahí en esa zona y no tengamos ningún inconveniente y que además podamos verlo a través de la radiografía, ¿ya? Así aparecen materiales como el oro, antiguamente el oro cohesivo, la amalgama, composite, ionómero, cemento de policarboxilato, el MTA, biodentine, en fin, una serie de elementos se han usado para sellar el periápice. ¿Cuál mejor, cuál menor, cuál usar, en qué momento? Primero recordamos que se empezó a usar la amalgama, sin lugar a dudas. La gutapercha es un material bastante, de lo que podemos usar, la gutapercha es un material bastante compatible, tiene buena, digamos, buena buena adaptación, digamos, con el medio, digamos, no produce, digamos, ninguna toxicidad, ¿ya? Y tiene buena tolerancia. Pero tiene escaso grado de inflamación, es decir, un material bastante aceptable, pero no produce un buen sellado en esa zona, por lo tanto no impermeabiliza bien en esa zona, entonces permite, digamos, un sellado de elementos hacia el periápice. La amalgama como saben, es de fácil manejo, ya conocido por todos, sella bien, es resistente a la humedad, se puede colocar bien, pero difunde hacia los tejidos vecinos. Tiene en cierto grado de toxicidad la amalgama. Entonces, en definitiva, el sellado no es muy bueno, ¿ya? Por eso se ha ido desechando. Además, aparecen los verdaderos tatuajes de amalgama cuando se toman una radiografía. Es difícil de sacarlo una vez que se desplazan los tejidos. Y también en algunos casos se transparenta a través de la encía. El ionómero es bastante útil en esto, es bien compatible. En la zona se puede colocar sin mayores inconvenientes, libera flúor, pero hay un problema ahí con el fraguado de este elemento que hace que no es muy masivo su uso. Fácilmente se contamina y en definitiva es fácil que salga. Materiales con el IRM, material restaurador intermedio IRM y ácido el suberetma, son materiales bastante buenos, son menos tóxicos que la amalgama, tienen un sellado bastante bueno, no excelente, pero bastante bueno, y se usa bien. El MTA, que es el agregado de trióxido mineral, es un componente salicilato tricálcico, aluminio tricálcico, óxido de silicio, en fin, son distintos componentes que son parte de este elemento. Tiene un bastante, digamos, componente, un buen componente de impermeabilización y biocompatible, ¿ya? Además fomenta el hueso, la formación ósea y el cemento alrededor de él. O sea, es útil bastante para los sellados, digamos, de las falsas vías. De hecho, se usa bastante.
¿ah? Y la desventaja es que es fácilmente removible cuando se está usando o se está instalando. Así, si nosotros hacemos un cuadro resumen, podemos ver la compatibilidad y la impermeabilidad. Si bien es cierto, la gutapercha es bastante compatible, pero no es tan impermeable. La amalgama es bastante impermeable, más que la gutapercha, pero no es biocompatible. Ionúmero está a la par, el RM también. Sí, los que están saliendo ahora, el Super EVA o el MTA, son los materiales más usados. En base a esto último, vamos a conversar en el MTA, que es un agregado tricotomidal que ya hemos conversado ya. ¿Qué son las principales indicaciones? Son para el tratamiento dental en dientes vitales, la pulpotomía, recubrimiento pulpar indirecto, la ayuda a la formación de los ápices, la cirugía endodóntica, la reparación de periodontales, las lesiones de Furca, lesiones laterales, en fin. La ventaja, como ya lo habíamos dicho, que favorece la formación de hueso y cemento, y también puede favorecer la regeneración del ligamento periodontal. ¿Ya? Es decir, vendría a ser como material ideal. Aquí está la composición, un 75% de silicato tricálcico, aluminato, dicálcico, también óxido bismuto, sulfato de calcio, en fin, distintos componentes que ustedes los pueden ver en la red o en un envase de MTA. ¿Ya? Que sí, es un cemento muy alcalino, un pH 12 similar al dióxido de calcio. Tiene una fuerza compresiva baja, o sea, no se puede ser sometido en áreas funcionales, es decir, lesiones, digamos, que estén sometidos a mucha carga, no es bueno colocarlo. Baja solubilidad y radiopacidad mayor que la dentina, eso es bueno para los efectos de imagenología, es bien compatible, pero tiene un buen sellado y una buena adaptación marginal, lo cual es óptimo, digamos, para la microfiltración de las bacterias. ¿Qué desventaja? No es bueno que el largo periodo de fragado, de 2 a 4 horas, es decir, no podemos hacer nada hasta de 24 horas tenemos la certeza que este cemento ya está endurecido. Hablemos de que sellamos el ápice de un diente que tiene tratamiento endodoncia y vamos a hacer una corona, vamos a tratar el diente con la corona, tenemos que esperar que esto frague bien porque si no podemos, en la preparación del conducto se puede desplazar. Y no es resistente a condensación inmediata, como lo habíamos dicho anteriormente. Al limpiar la cavidad con líquido, se elimina material. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que limpiar esta cavidad al momento de cerrar. Si nosotros no limpiamos, no ponemos atención, podemos, al hacer una sola cavidad, eliminamos el material. Y otra cosa no menor, que el costo es bastante, o sea, el costo es elevado de este material. Así que también es un tema no menor que está asociado a esto. Algo de la técnica quirúrgica, para ir redondeando esto, es que primero que nada nosotros tenemos que tener una buena imagenología. ¿Qué imagenología va a ser? Va a depender del diente. Si bien es cierto, lo mejor es tener una panorámica que nos da una visión, como dice el nombre, de toda la dentadura del paciente y nos puede determinar la relación de la lesión con alguna estructura vecina y nos va a permitir una visión general del paciente. Las periapicales también son útiles, nos va a permitir, digamos, alguna falsa vía que puede tener el diente o alguna lesión de furca que se puede presentar, que nos ayuda, digamos, a la dirección. Y los combis también nos va a ayudar también a tener una visión mucho más cercana de la lesión. Combin, panorámica, periapical, radiografías que podemos usar. Anestesia, bueno, como ya conversábamos antes, la anestesia tiene que ser a nivel troncular, en este caso tenemos que tener un bloqueo regional, podemos tener una zona, digamos, dependiendo del lugar, podemos tener una zona isquémica, colocando la anestesia en el lugar en cuestión. El colgajo, ya lo habíamos dicho, evitar la estructura vascular nerviosa, es decir, en el caso del mentoniano, nos llevamos el mentoniano en el colgajo, no caer, siempre el colgajo tiene que estar en estructura ósea, no podemos cerrar el colgajo y caer en la zona quística o en la preparación de la cavidad. La base del colgajo tiene que ser más ancha, o sea, más ancha que el extremo libre. Debe permitir buena visibilidad. Si hacemos un colgajo pequeño, vamos a sufrir
porque no van a poder tener una buena visión. No debe afectar, digamos, la incisión, la cicatrización del colgajo. Tiene que abarcar, aparte de la pieza en cuestión, una o dos más. Aquí hace el dibujo, por ejemplo, un esquema donde estamos hablando de los incisivos. Involucra uno hacia el lado, a cada lado, de tal manera de tener la certeza que el colgajo cuando reponemos va a caer en tejido óseo. Buena visibilidad, como dijimos, periodo estrato fino, separación del radial hasta el ápice. Levantamos un colgajo donde nosotros vamos a lograr tener una visión, digamos, del ápice. Posteriormente, si no tenemos la cavidad directa, hacemos una osteotomía, digamos, para acceder a la lesión, y esa lesión va a ser removida, y al ser removida vamos a tener una cavidad limpia y vamos a tener acceso al ápice. Dependiendo de la zona, puede ser un molar. Siempre al hacer la pisectomía vamos a tener que tener un ángulo de 45 grados donde nos va a permitir ver el cono de Butapecha. Aquí tenemos, siempre en el ángulo de 45 grados, ver bien que esta lesión es removida y vamos a tener aquí el acceso, digamos, a la lesión. Esto en el caso de los preliminares. En algunos casos se hace una ventana, se saca el hueso, se tiene la visión, se tiene la precaución de no lesionar el nervio y se repone posteriormente la ventana ósea. Posteriormente, aquí tenemos una foto donde hace alusión a lo que ya hablamos. Está la lesión en sí, se está realizando el curetaje de la lesión, la bisectomía, cortar el ápice. Ahí tenemos el cono Butapecha, se corta, se ve el ápice ya cortado y sellado. Ahí estamos colocando el sellado en el ápice, ¿ya? Es lo importante, es tener, se dan cuenta, una superficie limpia, una superficie nítida, donde nosotros vemos el cono Butapecha, reponemos el colgajo. Otra lesión más aquí para terminar, donde levantamos un colgajo amplio, 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 y se ve la lesión ahí. Aquí no hubo necesidad de hacer una osteotomía, sino básicamente se vio inmediatamente. Se remueve la lesión, se ve el ápice, se corta, se deja la cavidad y se sella. Bien, pues eso es lo que le quería transmitir hoy día en esta cirugía apical. ¿Ya? Es, primero que nada, para que lo entiendan, es un camino alternativo, digamos, a un tratamiento ah, dentario que se hace a nivel del ápice de la raíz, cuando este diente, digamos, o esta lesión no remite con el tratamiento de endodoncia. Tiene que estar bien indicado, y una vez que realizamos la bisectomía, el paciente tiene que ser constantemente controlado para ver cómo es la evolución de esta lesión. Ya los materiales, como dijimos anteriormente, el que se está usando actualmente, el MTA, es un material bastante compatible. Nosotros vemos en el día a día, a lo mejor les va a tocar ver a ustedes, tratamientos de cirugía apical con amalgama, y se van a dar cuenta que esa amalgama se trasluce en algunos casos a través de la encía, o cuando toman una radiografía se van a ver distintos puntos blancos, digamos, que son el tatuaje de la amalgama. Son tratamientos antiguos. Siempre al hacer una cirugía apical tenemos que explicarle al paciente los pros y los contras. Es un tratamiento más que tiene un porcentaje, como dijimos, y de fracaso, que va a depender de la técnica y que va a depender del tratamiento de conductos en cuestión. ¿Ya? Pero bueno, es una técnica bonita, no exenta de dificultades y riesgos, pero hay que tenerla presente. Bien, pues eso es lo que yo quería dejarles hoy día